suficientes razones para ocurrir sin que nadie la ayudara. Sin embargo, el momento y la forma en que se produce la caída de la Unión Soviética fue resultante de la crisis del capitalismo. Porque los mismos problemas que produjeron, desde el punto de vista interno, esa desagregación deshonrosa de la Unión Soviética, existían 10, 20, 30, 40, 50 y 60 años antes en la Unión Soviética. Y sin embargo no habían redundado en su derrumbe. Redundaron en su derrumbe cuando la circunstancia mundial puso a la humanidad justamente en tensión entre capitalismo y socialismo, y obviamente aquello que no era socialismo, sino una situación de transición completamente degenerada, no podía tener sino el destino que tuvo. Y esa capacidad del capitalismo de ser coherente, como no lo fueron los defensores con solidez material, como para defender en la práctica de una crisis mundial la perspectiva del socialismo, eso es lo que le permite una pausa de 20 años. Prácticamente todo se acabó allá. Lo único que quedó de pie, con los principios, con la teoría y con la práctica en la pequeña escala de sus posibilidades, fue Cuba. Fue la Revolución Cubana. Fue el Partido Comunista de Cuba y su principal figura, el comandante Fidel Castro, que es el gran reivindicado de hoy. Porque en el medio del cataclismo de lo que se suponía el fin del socialismo, supo sostener la perspectiva estratégica, convencido por razones profundamente teóricas y por una visión política concreta de que llegaría la nueva fase. Esa nueva fase ha llegado. Esa nueva fase ha llegado. Toda esa cháchara sobre el neoliberalismo es lo que se derrumba hoy. Porque el neoliberalismo no era neo y no era liberalismo. Lo de neo no sé por qué, es casi una costumbre ponerle neo a algo. En Argentina, que se supone el prototipo de la experiencia neoliberal, ese proyecto comenzó con una decisión del Congreso que le puso precio a la moneda. El Congreso fijó el precio de la moneda en Argentina. ¿Desde cuándo? ¿Con qué criterio se puede llamar a eso liberalismo? Esto no era liberalismo, era sencillamente una política anticrisis del capital, que en algunos sentidos necesitaba recurrir a los extremos del liberalismo y en otros necesitaba recurrir a los extremos del estatismo. Y lo hizo, porque además todo eso se hizo, como bien lo han explicado, y me parece que la exposición del compañero ecuatoriano sobre la deuda externa me exime de decir dos palabras al respecto, porque ha sido tan contundente, tan letal en la demostración del significado político que tuvo la deuda externa. El imperialismo palió y postergó su crisis con la riqueza que nos sacó. Y cuando eso comenzó a producir los efectos políticos que produjo y que están ahora en plena vigencia en América Latina, cuando ya no le fue suficiente lo que estaba haciendo con el endeudamiento de nuestros países, el endeudamiento forzado en nuestros países, ¿qué es lo que hizo? Pues viró el eje de su táctica y comenzó a endeudar a sus propios ciudadanos. Esa es la significación de esas famosas hipotecas subprime. Porque hay algunos que llegan al extremo de echarle la culpa de este colapso a la impericia del señor Greenspan. Pero, sin embargo, son muchos más los que con visos de seriedad
le echan la culpa de esto a la falta de controles del Estado frente a la política crediticia de estas grandes empresas financieras. Pero resulta que esa falta de controles era una necesidad imperativa del capital para poder enfrentar en la realidad y a través de la valorización del dinero en el circuito financiero, lo que yo considero que es la causa esencial de esta crisis que les digo comenzó en los años 70 y que es nada más y nada menos, y ustedes fíjense qué descubrimiento estoy haciendo, que la caída de la tasa de ganancia. Ellos contrarrestaron la caída de la tasa de ganancia con medidas extraordinarias. El endeudamiento de nuestros países, la prolongación de la jornada horaria, los cambios en las formas de la producción, el aumento de ritmo de la producción y la caída del salario real. Ellos leyeron bien el capital, se estudiaron bien esa parte y dijeron, bueno, nosotros entonces a esto que nos está matando, este cáncer que es genético, lo podemos contrarrestar con estas medidas y con las medidas del capital que dieron vuelta, la pusieron en un espejo, se ganaron estos años de ventaja. Eso se terminó, eso es lo que está terminando ahora. Lo que está cayendo es nada más y nada menos que la política anticrisis del capitalismo. Y ahora termina entonces con esto, aunque habrá circunstancias y momentos diferentes, pero termina la era del dólar. Sin embargo, estoy seguro de que hay otra cosa mucho más importante que termina, y que es justamente el factor que yo señalaba inicialmente, la parálisis de los trabajadores, del proletariado industrial del mundo. Porque esa pausa que obtuvo el capital internacional en la eclosión de su crisis, significó nada más y nada menos que una forma bastarda y esencialmente falsa, pero real, del crecimiento económico. Y el crecimiento económico dio trabajo y garantizó, a distintos niveles naturalmente, garantizó una base a aquellos que tenían trabajo y sobre todo a aquellos que tenían trabajo industrial. Si ustedes hacen un paso, no ya por el norte, sino por el sur, los obreros de nuestros países, los obreros industriales de nuestros países, en los últimos 25 años por lo menos, son una especie de élite, son una especie de aristocracia, como pudimos, a buen juicio, denominarla a esta clase social, la clase social explotada por excelencia, en los estados imperialistas durante tantos años, que era una aristocracia porque nos robaban a los pueblos del sur y chantajeaban a la clase trabajadora del norte con eso y la paralizaban o por lo menos la limitaban a una función estrictamente reformista. Bueno, algo análogo, aunque con una... Gobierno bolivariano.